Hola, soy Leandro, fundador de Venus Saturno Astrología, y hoy tengo este video para hablarte acerca de la luna en casa 1. Sabemos que un montón de gente busca la luna por las casas porque es una información que no está tan disponible, así que hoy vamos a hablar un poquito de esto, ¿no? ¿Qué es tener la luna en casa 1? ¿Qué implica? ¿De qué habla a nivel energético? Entonces, lo primero que hay que saber es que la casa 1 es una casa muy importante, en el sentido de que los planetas que tengo en la casa 1 es energía que se pone como muy en primer plano en mi vida. Muchas experiencias, me van a rodear muchísimas experiencias para que yo aprenda cada vez más esa energía. Entonces, si yo tengo la luna en casa 1, voy a tener que, es como si yo arrancara en un punto de desconocimiento al respecto de esa energía, pero a su vez es muy importante para mí. Entonces se me van a presentar un montón de experiencias para que cada vez la conozca más. Eso quiere decir que si tengo la luna en casa 1, soy una persona muy lunar de por sí, irradio mucho esa energía, por más que yo no sea consciente. A lo largo de la vida, lo que va a ir sucediendo es que cada vez más me voy a ir haciendo consciente de, yo soy una persona recontra lunar, esta energía la recontra tengo, y la voy a poder empezar a usar cada vez de forma más consciente. Es decir, la casa 1 también tiene esta impronta de yo con mi voluntad voy descubriendo que puedo accionar de forma puntual sobre estas cuestiones que tienen que ver con la luna. Entonces, la luna, una luna en casa 1 está descubriendo de a poquito todo lo que es el mundo de la sensibilidad interna y la importancia de la sensibilidad, la importancia de la emoción en lo humano. Y sobre todo también se están descubriendo como personas que ciclan. La luna es de alguna forma el astro por excelencia que nos refleja lo cíclico de la cuestión, lo cíclico de los ritmos de tiempo. Entonces, esto es algo que es un poco más fácil de percibir, obviamente, para la mujer, pero pensemos en un hombre con luna en casa 1, descubrirse tan cíclico es como mucho más contundente, mucho más radical el impacto para la conciencia. Ahora, lo que tienen que saber es que sean hombres o mujer, esto es independiente de en qué signo tengo la luna. Yo puedo tener luna en Aries en casa 1, luna en Tauro en casa 1 o luna en Capricornio en casa 1. Más allá del signo, lo lunar está en primer plano. Ahora, también es cierto que como yo tengo, esa luna está en cierto signo, eso también quiere decir que ese signo va a estar en primer plano junto con la luna. Entonces, lo que va a suceder es que poco a poco yo voy a ir descubriendo cuál es mi mecanismo de refugio que tiene que ver con ese signo. Por ejemplo, si yo soy luna en Capricornio en casa 1, voy a ir descubriendo cada vez más cómo mi mecanismo de refugio tiene que ver con la energía capricorniana también. Pero también voy a ir descubriendo cada vez más cómo puedo brindar refugio a otras personas desde esa cualidad de mi luna. Porque si está en primer plano, la luna es energía de dar o recibir cuidado, es decir, funciona en los dos sentidos. Recibir nutrición o dar nutrición, digamos también, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver con el crecimiento. La luna es lo necesario para brindar la sustancia para que algo crezca en la vida. Entonces, fíjense que la luna en casa 1 es registrar cuán importante es, esta es la temática principal. Si tengo luna en casa 1, registrar cuán importante es lo lunar en mi vida y poder ayudar en empezar a darme cuenta que mi propósito de vida, porque el ascendente tiene mucho que ver con qué vine a hacer acá, qué es lo que me entusiasma realmente. Entonces, mi propósito de vida, si tengo luna en casa 1, además del signo del ascendente que tendré que sumarlo a la ecuación, supongamos que tengo ascendente en Capricornio y luna en Acuario en casa 1. ¿Está bien? Son dos cualidades mezcladas. Las dos hacen a mi propósito, hacen a lo que me entusiasma, de una forma que en la medida que uno va estudiando va aprendiendo, digamos, cómo se interpreta, cómo se lee. Eso lleva tiempo. Pero de alguna forma ir reconociendo cuán importante es para mí construir espacios que contengan a otras personas, que brinden el contexto necesario para hacer crecer algo ahí adentro. Entonces también personas muy lunares, personas con la luna en casa 1, por ejemplo, van descubriendo cuán importante es crear espacios interiores, porque la luna crea espacios interiores, ¿no? Donde adentro emerge algo. Crea hogares, por ejemplo, me puede interesar la arquitectura, por ejemplo, ¿qué hace un arquitecto? Y una parte de lo que hace un arquitecto es crear espacios interiores, ¿no? Una casa, por ejemplo. Construir refugios
¿Y cuán importante es eso para mí? Entonces también iré descubriendo poco a poco cuán importante es el refugio para mí. Quizás arranco en un completo desconocimiento de la importancia del hogar, por ejemplo, y poco a poco me voy dando cuenta de forma muy contundente cuán importante es para mí y cuánta sabiduría tengo en lo profundo acerca de cómo se construyen hogares, ¿no? Cuán importante es trabajar con la emoción. Eso es muy importante para las lunas en casa 1. Trabajar con lo humano, trabajar con la emoción, trabajar con esos lugares, esos contextos donde se mueve afecto. El afecto de lo íntimo, de lo conocido, de mi grupo cercano, construir grupos cercanos donde el afecto esté muy presente. Esas son cosas que van apareciendo cada vez más en primer plano para una luna en casa 1 hasta que se da cuenta que, wow, esto tiene que ver con mi propósito de vida. Esa es un poco la epifanía de las lunas en casa 1. Tengo que meter esto en mi vida como un común denominador, porque eso es lo que me reorienta, eso es lo que me da vitalidad también, ¿no? Entonces, hasta acá, Luna en Casa 1, desde ya, si no se suscribieron al canal, suscríbanse ahí abajo, déjennos los comentarios, qué te pareció el video, te sirvió, no te sirvió, qué mejorarías. Así, bueno, vamos construyendo este canal entre todos y se enteran también de los nuevos videos que estaremos subiendo con muchísima información. Y bueno, nos vemos la próxima.